En las vastas tierras de Canaán, en una época antigua donde la vida estaba marcada por las tensiones familiares y las tradiciones ancestrales, vivía un joven llamado José. José era el 11º hijo de Jacob, uno de los patriarcas de Israel. Era un niño especial, no solo porque era el hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob, sino también por su carácter y su don particular, los sueños. Desde temprana edad, José mostró un talento único. A menudo tenía sueños vívidos que parecían tener un significado más profundo. Un día, mientras cuidaba el rebaño, tuvo un sueño que le dejó una impresión duradera. En su sueño, él y sus hermanos estaban atando manojos de trigo en el campo, y, de repente, su manojo se erguía y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él. Con entusiasmo, compartió este sueño con ellos, pensando que podría ser un signo de un futuro prometedor. Sin embargo, sus hermanos lo miraron con desprecio. ¿Acaso te haremos rey sobre nosotros?, se burlaron. La envidia y los celos comenzaron a gestarse en sus corazones. No contento con un solo sueño, José tuvo otro que fue aún más impactante. Esta vez soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Al contarle este sueño a su familia, su padre Jacob lo reprendió, diciendo, ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos ante ti? Sin embargo, Jacob guardó estas palabras en su corazón, reconociendo que había algo especial en su hijo. A medida que pasaba el tiempo, la envidia de los hermanos de José se intensificaba. Ellos resentían la atención especial que su padre le brindaba y los sueños que parecía tener. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, quienes pastoreaban el rebaño a cierta distancia. Al ver a José acercarse, sus hermanos comenzaron a conspirar. Aquí viene el soñador, dijeron entre risas burlonas. En un arrebato de ira, decidieron deshacerse de él. Lo atraparon y lo lanzaron a un pozo seco, donde lo dejaron mientras discutían sobre qué hacer con él. Uno de los hermanos, Rubén, intentó salvarlo, pero era demasiado tarde. Cuando vieron pasar a unos comerciantes ismaelitas, decidieron vender a José como esclavo. En ese momento, la traición de sus hermanos marcó un antes y un después en la vida de José. Con el corazón roto y el alma llena de confusión, José fue llevado a Egipto. Sus hermanos, al regresar a casa, mancharon su túnica con sangre de cabra y la llevaron a su padre, haciéndole creer que José había sido devorado por una bestia salvaje. La angustia de Jacob fue indescriptible, y el dolor de haber perdido a su hijo favorito lo consumió. Mientras tanto, en Egipto, José fue vendido como esclavo a un oficial del faraón llamado Potifar. Un hombre poderoso y de gran influencia. A pesar de su situación, José no se dejó abatir. Era un joven inteligente y trabajador, y pronto se ganó la confianza de Potifar, quien lo nombró jefe de su casa. Todo lo que José tocaba prosperaba, y la bendición de Dios estaba sobre él. Sin embargo, la vida de José no sería fácil. La esposa de Potifar, atraída por su buena apariencia y carisma, comenzó a intentar seducirlo. José, ven a acostarte conmigo, le decía repetidamente. Pero José, fiel a su integridad y a Dios, rechazó sus avances. ¿Cómo podría hacer algo tan malo y pecar contra Dios?, respondía con determinación. Sin embargo, Potifar no se dio cuenta de la lucha interna que enfrentaba José. La frustración de la esposa de Potifar la llevó a tomar medidas drásticas. Un día, cuando José se encontraba solo en la casa, ella lo atrapó y trató de forzarlo a acostarse con ella. José, aterrorizado, huyó dejando atrás su capa. Humillada y despechada, la mujer lo acusó falsamente de intento de violación. Potifar, furioso, lo mandó a la cárcel sin dudarlo. En la prisión, José se encontró en un lugar oscuro y desolado. Sin embargo, incluso en medio de esta adversidad, no perdió la fe. Su integridad y su carácter resplandecieron en medio de la oscuridad. Con el tiempo, ganó la confianza del carcelero, quien lo puso a cargo de otros prisioneros. Durante su tiempo en la cárcel, José conoció a dos prisioneros importantes, el copero del faraón y el panadero, quienes habían caído en desgracia.
Un día, ambos tuvieron sueños inquietantes. Al ver su angustia, José se acercó y les preguntó sobre sus sueños. ¿Por qué lucen tan tristes hoy?, les preguntó. El copero y el panadero compartieron sus sueños con él, cada uno expresando su confusión. El copero soñó que había una vid frente a él con 3 sarmientos. Las uvas maduraron y él las exprimió en la copa del faraón. El panadero, por otro lado, soñó que llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza, pero las aves venían y comían el pan de la canasta de arriba. Con la ayuda de Dios, José interpretó los sueños. Al copero le dijo: en 3 días, el faraón te levantará y te devolverá a tu puesto. Pero al panadero, le dijo: en 3 días, serás ejecutado. A pesar de la tristeza de la noticia, José pidió al copero que, una vez restaurado en su posición, recordara a su amigo en prisión y hablara con el faraón en su nombre. El copero prometió hacerlo, pero una vez libre, se olvidó de José. Pasaron 2 años, y la vida de José continuó en la prisión, siempre con la fe de que Dios tenía un propósito para él. Mientras tanto, el faraón de Egipto tuvo un sueño inquietante que lo dejó perturbado. En su sueño, vio 7 vacas gordas pastando junto al río, y luego 7 vacas flacas y de mal aspecto que las devoraban. También soñó que había 7 espigas de grano saludables y llenas que eran tragadas por 7 espigas marchitas y delgadas. Ninguno de los sabios y magos del faraón pudo interpretar estos sueños. El copero, recordando a José, le habló al faraón sobre el joven hebreo que había interpretado sus sueños en la prisión. Inmediatamente, José fue llamado ante el faraón. Al llegar, se encontró en la presencia del hombre más poderoso de Egipto, vestido con sus ropajes regios. Con humildad, José escuchó los sueños del faraón, y tras orar, le dio la interpretación. Los sueños del faraón son uno solo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Habrá 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de eso, 7 años de hambre. Lo que Dios está a punto de hacer, lo ha revelado a usted. El faraón, impresionado por la interpretación y la sabiduría de José, le preguntó qué debía hacer. Que el faraón busque un hombre sabio y prudente, y lo ponga a cargo de la tierra. Durante los 7 años de abundancia, recoja 1/5 de la cosecha y almacene grano para los años de hambre que vendrán. El faraón, asombrado, miró a su alrededor y vio que ningún otro era más sabio que José. Así, lo nombró gobernador de Egipto, dándole el poder de supervisar la recolección y el almacenamiento de grano. Con un nuevo propósito, José se puso a trabajar, organizando la recolección y almacenamiento del grano. Durante 7 años, Egipto prosperó, y las ciudades se llenaron de alimentos. Pero luego llegó el tiempo de la hambruna. La tierra fue golpeada, y el hambre se extendió no solo por Egipto, sino también por toda la región. Las noticias de que Egipto tenía grano para vender se esparcieron, y hombres de todos los rincones llegaron en busca de alimento. Entre ellos estaban los hermanos de José. Desde su hogar en Canaán, se encontraron en una situación desesperada. Jacob, su padre, les dijo: ¿por qué se quedan mirando? Vayan a Egipto y compren un poco de grano para que podamos vivir y no morir. Así, los hermanos de José hicieron el viaje hacia Egipto, sin saber que su hermano estaba al mando. Al llegar, se presentaron ante José, quien los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron. Con una expresión seria, José les preguntó: ¿de dónde vienen? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José decidió poner a prueba a sus hermanos. Afirmó que eran espías y los acusó de haber venido a ver la debilidad de la tierra. Los hermanos, aterrorizados, le explicaron su historia: eran 12 hermanos, y el más pequeño estaba con su padre en casa. José, al escuchar esto, sintió una mezcla de tristeza y alegría. Para comprobar si son hombres de verdad, envíen a su hermano más joven para que yo lo vea. Mientras tanto, uno de ustedes quedará en prisión. Así, uno de los hermanos, Simeón, fue encarcelado,
y los demás regresaron a casa con el grano que habían comprado. Al llegar, le contaron a Jacob lo que había ocurrido y le suplicaron que enviara a Benjamín, su hermano menor, de vuelta a Egipto. Jacob, temeroso de perder a otro hijo, se negó inicialmente, pero la hambruna se intensificó, y finalmente, se vio obligado a ceder. Con gran pesar, Jacob envió a Benjamín junto con sus otros hijos a Egipto. Al llegar, José se llenó de emoción al ver a su hermano, a quien había amado en secreto durante todos esos años. Preparó un banquete para ellos, pero mantuvo su identidad en secreto. En la cena, llenó sus copas de vino, por orden suya, colocó el dinero que habían traído en sus sacos, lo que generó confusión y temor en los corazones de los hermanos. Al día siguiente, cuando se preparaban para regresar a casa, José dio instrucciones a sus hombres para que escondieran su copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando los hermanos se alejaron, José envió a su mayordomo a detenerlos. Al descubrir la copa en el saco de Benjamín, los hermanos se sintieron abrumados de culpa y temor, regresando a la ciudad en la que se encontraba José. Al llegar, los hermanos se postraron ante él, suplicando por la vida de Benjamín. En un momento de gran emoción, José no pudo contenerse más. «Yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo», exclamó con lágrimas en los ojos. El miedo se apoderó de ellos, pero José les dijo: «No se angustien. Dios ha usado su maldad para bien. Ustedes pensaron hacerme daño, pero fue para salvar vidas». Después de una conmovedora reconciliación, José abrazó a sus hermanos y los perdonó. Envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia, prometiendo cuidarlos en Egipto. Cuando Jacob se enteró de que su hijo estaba vivo, su corazón se llenó de alegría, y partió con toda su familia hacia Egipto. Al llegar, se encontraron con José, quien les recibió con los brazos abiertos. José estableció a su familia en la tierra de Gosén, una región fértil donde podrían prosperar. Se aseguraba de que tuvieran todo lo que necesitaran y que estuvieran bien cuidados. Los años pasaron, y la familia de Jacob se multiplicó en Egipto. La vida era buena, pero la historia de José aún tenía que desarrollarse. Sin embargo, el tiempo pasó. Tras la muerte de Jacob, los hermanos de José comenzaron a temer que él pudiera buscar venganza. Ellos se acercaron a José y le dijeron que su padre había dejado un mandato en su lecho de muerte, pidiéndole que perdonara a sus hermanos. José, al escuchar esto, se sintió profundamente herido, no porque no hubiera perdonado, sino porque no podían confiar en su perdón genuino. ¿Acaso soy yo en lugar de Dios?, les dijo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para salvar vidas. Así, José reafirmó su amor y perdón hacia ellos, asegurándoles que siempre estarían seguros bajo su protección. La historia de José, de esclavo a gobernador, es un poderoso recordatorio de la fe, la perseverancia y el perdón. A través de su viaje, aprendemos que las adversidades pueden moldear nuestro carácter y que, a pesar de los momentos oscuros, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La vida de José sigue inspirando a millones, mostrándonos que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay esperanza. Con el paso de los años, José continuó gobernando Egipto con sabiduría. Su vida es un testimonio del poder de la fe en Dios y de cómo el amor puede triunfar sobre el odio y la traición. La redención y la reconciliación son posibles, y a través de la gracia divina, incluso el mal puede transformarse en bien. Así concluye la historia de José, un joven que, a pesar de ser vendido como esclavo y enfrentarse a innumerables desafíos, nunca perdió la fe en Dios. A través de su vida, vemos el hilo conductor del amor divino que guía a cada uno de nosotros hacia la redención y la esperanza. Su legado perdura a lo largo de las generaciones, recordándonos que, sin importar cuán oscuras puedan ser nuestras circunstancias, siempre hay luz al final del túnel. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y con fe, todo es posible.